Hola, aquí estamos en el Rincón de los Cuentos y hoy queremos saber qué le pasa a Luis, que está asustado y quiere esconderse siempre abajo de la mesa. Mesa Trágame, de Gabriela Kesselman y Marcelo Elizalde, y dice así. A Luis se le puso el flequillo de punta. En el fondo de la clase sonó un ruido, pero no era un ruido cualquiera. Eran pisadas de zapatillas, mejor dicho, de zapatillas con los cordones desatados y un poco manchadas de barro. Luis miró por encima del hombro. ¡Ah! Lo sabía. Era Pepón el Peleón. Tenía las cejas muy juntas y se acercaba con el puño cerrado. Luis intentó encogerse, hacerse pequeño, pequeño, o mejor dicho, invisible. Entonces se escondió debajo de la mesa. Cerró los ojos y pidió: «Mesa, trágame». ¿Y la mesa? Se lo tragó. Luis apareció en un lugar muy raro. Estaba sentado sobre un montón de viruta de lápices. A su lado estaba el sacapuntas que había perdido el lunes y el que había perdido el jueves también. Y tenía un capuchón de lapicera metido en la oreja y hasta la figurita que le faltaba pegada en un moflete. Y detrás de él había un cartel que decía: «Has llegado a Gloop, el refugio de las cosas que se caen, se pierden, se olvidan, se patean, sin querer, y un lugar fenomenal, si te querés esconder. Entrada gratis». Luis miró a su alrededor. Ni rastros de Pepón el Peleón. Resopló aliviado. En Gloop estaba a salvo. El flequillo volvió a su sitio y Luis se fue a dar un paseo. De repente Luis se resbaló con un pochoclo y aterrizó encima de su amigo Carlos. Carlos estaba sentado sobre una montaña de migas de pan. Alrededor había servilletitas de papel. Estaban arrugadas y manchadas de torta de chocolate. En la cabeza tenía media cáscara de huevo y sobre su nariz se balanceaba un espagueti con tomate. «Carlos, ¿qué haces en Gloop?», preguntó Luis sorprendido. Carlos miró alrededor con desconfianza y susurró: «Estaba sentado en la cocina esperando la comida cuando sonó un ruido». Adivinó Luis. «Eso». «Pero no era un ruido cualquiera», siguió Luis. «No, era mi madre trayendo un plato de puré de verduras, todas verdes», contestó Carlos. Entonces me metí debajo de la mesa, cerré los ojos y pedí: «Mesa, trágame». Y así había llegado al club. «¿Y vos?». «Yo estoy escondiéndome de Pepón el Peleón», exclamó Luis. «Uy, prefiero enfrentarme con un puré de verduras de lunares», dijo Carlos. «Además, si tardo en volver, tendré que comerlo frío, y frío parece más verde». Así que Carlos buscó la salida y, como quedaba justo enfrente, se dio contra el cartel. Se tocó el chichón y leyó: «Estás en Gloop. No se nos ocurre una rima para el cartel de salida, así que vamos a casa». Carlos se marchó, pero Luis se quedó. Un puré es nada más que un puré, por muy verde que sea. Pero Pepón el Peleón era un problema serio de verdad. De repente, sobre Luis cayeron unos paraguas. Lo golpearon uno a uno como si fuesen gotas de lluvia. Y encima de los paraguas aterrizó su amiga Nora. Además, cayeron varios guantes, todos de diferentes colores y tamaños. Y un chupete chupeteado quedó colgado de la colita de Nora. Unos boletos de colectivo flotaron como plumas hasta llegar al suelo. Y al final apareció el viejo collar de su perro. «¿Vos también venís a esconderte en Gloop?», preguntó Luis divertido. Nora miró a un lado y al otro, y luego susurró: «Sí, estaba a punto de salir a jugar cuando...». Sonó un ruido.
adivinó Luis. Sí, tal cual. Pero no era un ruido cualquiera, siguió Luis. No, eran los tacones de mis 15 tías que venían de visita. Me dio vergüenza saludar a tanta gente. Entonces me escondí debajo de la mesita de la entrada, cerré los ojos y pedí mesa, trágame. Y así había llegado a club. ¿Y vos? Yo me escondo de Pepón el Peleón. Uy, prefiero saludar a toda la familia o a medio barrio, o al mundo entero, exclamó Nora. Además, si tardo en volver, se me van a juntar los saludos de bienvenida con los de despedida. Nora se fue, pero Luis se quedó. Unas tías no son más que unas tías, por chiquicientas que sean, pero Pepón el Peleón era un problema terrible de verdad. De repente Luis tropezó con algo blandito. Era un osito de peluche, disfrazado de enfermero. El oso abrazaba a su amigo, Ramiro, y Ramiro estaba sentado sobre una baldosa tan limpia que brillaba. Tenía un trocito de algodón en la nariz y no paraba de estornudar. «¡Hey, vos en Gloop!», preguntó Luis intrigado. Ramiro comprobó que estaban solos. Entonces susurró: «Mi padre me llevó al médico y de pronto...». «Son un ruido», dijo Luis. «Exacto. Pero no era un ruido cualquiera», siguió Luis. «No, eran los pasos de un médico flaco con un termómetro. Me dio tanto miedo que me metí debajo de su mesa. Cerré los ojos con fuerza y pedí: «Mesa, trágame». Y así había llegado a Krupp. ¿Y vos? Yo me escondo de Pepón el Peleón. Uy, prefiero una inyección, un jarabe y usar una bufanda de esas que pican. Además, si no me curo, tendré que quedarme medio día en la cama. Entonces Ramiro se fue disparado hacia la salida para volver. Pero Luis no pensaba regresar. Un médico es nada más que un médico, pero un termómetro que, por muy termómetro que parezca, pero Pepón el Peleón era un problema espantoso de verdad. Entonces Luis se tumbó, panza arriba, tranquilo pensando. Y nada pasó, hasta que pasó algo. De repente vio el cordón desatado de una zapatilla. Bajaba despacito, despacito, como un gusanito. Se restregó los ojos y miró nuevamente. Detrás del cordón venía una zapatilla manchada de barro. Luis fabricó un prismático con las manos, pero cuando volvió a mirar, ya era tarde. Pepón el Peleón había caído panza abajo, justo a su lado. Pepón arrastró en la caída muchas tizas empezadas. Tenía un borrador haciendo equilibrio sobre su cabeza. Un aro que el aceño había perdido se deslizaba por su nariz como por un tobogán, y unas hojas de ejercicios volaban alrededor como avioncitos. Tenía las cejas juntas como siempre y el puño cerrado. ¡Ah! A Luis se le puso el flequillo de punta. No podía pedir mesa trágame porque la mesa ya se lo había tragado. No podía huir hacia la salida porque las piernas le temblaban tanto como un flancacero. No le quedaba más remedio que enfrentarse con su horripilante problema. Pepón el Peleón. ¿Qué haces en club?, tartamudeó Luis. Pues iba a buscarte cuando... Son un ruido. Luis casi se atraganta. Pues sí, pero no era un ruido cualquiera, siguió Luis. No, era la Senio. Venía con cara de cuentas difíciles y yo no sé ni las fáciles. Entonces me escondí debajo de la mesa, confesó. Cerré los ojos y pedí: «Mesa, trágame». Y así había llegado a club. Bueno, el flequillo de Luis volvió a su sitio. Unas cuentas no son nada más que unas cuentas, por muy difícil que sean. Y Pipón el Peleón no parecía ya un problema tan serio de verdad, no tan terrible de verdad, ni tan horripilante de verdad. Luis se acercó a él y le ofreció ayudarlo con las cuentas difíciles y con las fáciles también.
Pepón sonrió y separó las cejas. Luego abrió el puño y le dio a Luis un papelito. Era una invitación para su fiesta de cumpleaños. Entonces ahí Luis también sonrió. Su reloj de plástico le avisó que era la hora del recreo y la panza de Pepón le avisó que era hora de la merienda. Así que los dos corrieron una carrera hasta la salida. Pepón encontró un viejo marcador en el suelo y Luis escribió este cartel. Estás dejando Gloop, el refugio de las cosas que se caen, se pierden, se olvidan, se patean sin querer. Y un lugar fenomenal para esconderse un rato, juntar valor y después volver. Salida más gratis que la entrada. Mesa Trágame, de Gabriela Kesselman y Marcelo Elizalde.